Un puzzle formado por gente, lugares e historias. Un puzzle en medio de un océano. Un puzzle inacabado que sigue creciendo año tras año al abrigo de sus pasados, que son muchos, y de un futuro seductor. Un puzzle que es pueblo y es casa, que ha sabido remontar crisis y ser pionero a pesar de las distancias, que se ha reconocido en sí mismo y en quienes lo visitaron. Intelectuales, marineros, comerciantes, artistas, prisioneros, campesinos, cineastas y hasta estrellas del pop nacidas en Liverpool. Canarias es más que un archipiélago volcánico emergido en el Atlántico. Es sus tradiciones y sus espejos, sus recuerdos y quienes los han ido enhebrando a lo largo de los siglos con ese hilo invisible que une estas 8 islas, a quienes las habitan y a quienes una vez las conocieron. Hola, buenos días y bienvenidos a este Somos Historias, un programa especial de los servicios informativos de Radio Televisión Canaria, en el que este 30 de mayo repasaremos algunos de los acontecimientos y curiosidades menos conocidas de las islas, como la de los Camposantos, por ejemplo. En Tenerife recibían el nombre de la primera persona inhumada. En Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, se localiza la historia de muchos personajes ilustres. También hay otros que llaman la atención por su singularidad, como es el caso del cementerio de Cofete en Fuerteventura. Un paseo por estos emplazamientos permite conservar la memoria colectiva de las islas. Desde La Gomera a Lanzarote, del Hierro a La Palma, los cementerios son el reflejo de la historia. Con las epidemias de gripe y fiebre amarilla del siglo XIX surgen las primeras ciudades de los muertos. El cementerio de Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria, y el de San Juan en La Laguna son dos ejemplos de la memoria de un pueblo. Cualquier pared de nichos de este cementerio es una página de nuestra historia, o muchas páginas. Miramos rápidamente José Mesa y López, que fuera alcalde y presidente del Cabildo. Celebramos los 100 años del fallecimiento del poeta Tomás Morales. El mundo de la lírica, pues podíamos comentar muchísimo, pero todos confluyen a esa escultura de Alfredo Kraus. En la península de Jandía se localiza el Camposanto de Cofete, integrado en el entorno arenoso a muy pocos metros de la playa. Es uno de los cementerios más singulares de toda España. Cada vez que voy a la playa, me paso por allí, me presino, le rezo un Padre Nuestro, una Ave María a mis familiares y a todos los difuntos, como cristiano que soy, ¿sabes? En la graciosa San Simeón rosa al completo, los vecinos quieren seguir haciendo historia en el mismo camposanto de sus antepasados. El de San Juan escribió su punto y final en 1983, año del último enterramiento. Hoy el cementerio lagunero sigue vigente con historias poco corrientes. Hay una historia muy curiosa sobre Margarita Luna, y en el registro de enterramiento me llamó mucho la atención que ponía que se arrojaba un pozo por demencia. Sospecho que fue un suicidio camuflado y sobre todo no hubiera podido ser enterrado en el Camposanto, porque los suicidas no se podían enterrar en Camposanto, el lugar sagrado, se enterraban fuera. De hecho, hay un niño de 5 años, que aquí en el Camposanto de San Juan, que fue desenterrado porque no estaba bautizado. Curiosidades e historia de las islas. En este camposanto yacen los restos mortales de Mercedes Machado, José García, cofundador de la Real Sociedad Económica Amigos del País, o el teniente coronel Luis Florencio Machado, que destacó en la gesta contra las tropas de Nelson. Un paseo por los camposantos permite disfrutar del arte plástico, pero también de los personajes que han sido clave para el desarrollo social, económico y cultural de las islas. Entre esos camposantos está el conocido como Cementerio Inglés de Las Palmas de Gran Canaria. A finales del siglo XVIII y principios del XX, los británicos se asentaron en el archipiélago dando un giro a la economía insular. La transformación de Gran Canaria fue la más notoria, con una colonia británica que llegó a tener más de medio millar de ciudadanos afincados en la capital de la isla. En el siglo XIX, un joven escocés de apellido Swanston Miller se embarca hacia las Antillas. Un barco pirata lo secuestra y llega como náufrago a Fuerteventura, tras pasar una temporada ahí ayudado por unos cabreros. Un empresario francés afincado en Gran Canaria, Francesc Curiel, lo trae a esta isla. Aquí se inicia en el mundo de los negocios asociado con su primo Thomas Miller. Ambos fueron los precursores de la construcción del puerto de la Luz y de Las Palmas. Y su primo Thomas Miller ya llegó en el 1824, muy jovencito también, con 19 años, y empiezan pues eso, con negocios que ellos traían ideas de Escocia, estaba la revolución industrial.
A finales del siglo XIX y principios del XX, el puerto de la Luz era un ir y venir de barcos británicos. Llegaban cargados de carbón y marchaban a puertos ingleses cargados de fruta y verdura. Canarias estaba en un lugar estratégico en la ruta de las colonias, en la vuelta de las colonias inglesas hacia Londres, hacia Inglaterra, y vieron un lugar estratégico de ruta marítima para establecer lo que fue la estación Las Palmas. Los británicos, liderados por la familia Miller, revolucionaron económicamente la isla. Se hicieron con fincas, fundaron fábricas, bancos y aseguradoras. Y un tal Alfred L. Jones vio el potencial turístico que teníamos. La libra esterlina tomó protagonismo frente a la peseta. Tomás Morales lo decía, que Triana era una calle donde corría la esterlina, ¿no? y el English spoken, ¿no? Vino Alfonso XIII en 1906 un poco con la idea de no reclamar porque no había habido conquista en ningún sentido, ¿no? Pero decir que esto era español, ¿no? La colonia británica se asentó en Gran Canaria, llegando a tener censados en la isla a principios del siglo XX medio millar de miembros, dando un giro total a las costumbres de nuestra sociedad. La fundación del British Club obedece a una necesidad, y es la necesidad de disponer de un lugar de ocio, un lugar donde esa comunidad británica, enteramente integrada en la sociedad canaria, pudiese disponer de un sitio donde interesarse por los asuntos de su país, donde recibir noticias, hacer patria. Van trayendo además toda su tecnología, pues el tendido eléctrico, el alcantarillado, el teléfono, que yo me imagino lo que tuvo que suponer el tirar una línea telefónica desde el Reino Unido hasta Gran Canaria. Con la Primera Guerra Mundial y la llegada del franquismo, los ingleses nos fueron abandonando. De ellos nos quedan numerosos vocablos. Y el habernos colocado como puerto estratégico entre Europa y África cuando las islas no eran más que un territorio olvidado por la corona. A lo largo de la historia, Canarias ha sido un territorio estratégico por su situación geográfica, una localización que también ha propiciado que las islas hayan sido atacadas por mar. Uno de estos episodios bélicos es el conocido como Guerra de la Oreja de Jenkins, ocurrido en La Gomera en 1943, una batalla que se encuentra representada en un fresco situado en la capital de la isla. Con un estilo mudéjar gótico y barroco, la iglesia matriz de la Asunción es la única en Canarias que contiene un fresco con motivos militares en su interior, que representa la gesta entre ingleses y gomeros en 1743. La Gomera se defiende con uñas y dientes en la isla como todas las demás, que no estaba preparada, estaba defendida por las milicias, por la propia gente de la tierra. Desde que tienen noticias de que llegan barcos, va toda la milicia de La Gomera a defender la capital, que son unos 1.525 hombres. Representación encargada por Diego Bueno, comandante de la isla en el momento del ataque. En recientes estudios se ha descubierto que podría ser el más antiguo de Canarias. La fecha real sea de 1750. ¿Por qué? Pues porque la capilla fue erigida un año después del ataque, en 1744, y el testamento de don Diego Bueno es de 1758. Entonces, en ese rango de números y dígitos, el más parecido a 1780 sería 1750, pues porque se le cayó algún trozo a la pared o lo que quiera que fuera. Al final de los finales es una conjetura, pero en un marco bien determinado que hace imposible que sea de 1780. Eso lo convertiría en el mural más antiguo de Canarias, que hasta ahora se pensaba que era el del Ayuntamiento de La Laguna, de 1764. Episodio en el marco de la Guerra de la Oreja de Jenkins, en una capilla erigida para proteger al pueblo gomero de los ataques externos. Entre los diferentes hitos de Santa Cruz de la Palma se encuentra el haberse convertido en el primer ayuntamiento democrático de España. Hace 250 años la ciudad consiguió acabar con el gobierno hereditario de los regidores perpetuos. Liderados por el palmero Anselmo Pérez de Brito y el comerciante irlandés Dionisio O'Daly, obtuvieron la aprobación de la corte del rey Carlos III para la celebración de las primeras elecciones censitarias en territorio español y posiblemente en todo el mundo. En Santa Cruz de la Palma comenzaba a bullir el sentir comercial, la burguesía empezaba a hacerse notar y dos figuras emergían en la isla, Dionisio O'Daly. Este hombre era natural de Cork, en Irlanda, nace en el seno de una familia con una larga
una saga militar, un hombre muy poderoso y tenía muchísimas influencias, el del notorio arraigo. Básicamente Odalí decía que cómo lo podían acusar a él de extranjero si él tenía su casa en La Palma, se había casado con una palmera, tenía un hijo palmero, aquí estaban todos sus negocios y su familia había estado al servicio de los reyes de España durante al menos 100 años. Yo he venido a La Palma a comerciar. Esta isla es parada en la ruta entre Europa y América. Es una tierra de oportunidades, mi amigo. Y Anselmo Pérez de Brito. Natural de García, digamos de carácter bastante humilde. Él estudia después carrera universitaria en Sevilla y vuelve a la isla de La Palma y se convierte, digamos, en un abogado muy brillante. Anselmo Pérez de Brito empezó a hacer, digamos, su labor de análisis y tal, de las cuentas, etcétera, de la administración cuando fue electo síndico personero y se dio cuenta de que había, pues, digamos, algunas deficiencias, algunas cuestiones que podían relacionar con la malversación de fondos públicos. Desde 1766, el rey permite que los nobles no tengan el poder absoluto. Nuestra voz también se puede oír. Los regidores perpetuos malversan el dinero de todos nosotros. Elevaremos nuestra voz hasta el Consejo de Castilla para poder también formar parte de este gobierno. Y en 1771, este órgano de gobierno de la monarquía falla a favor de Odalí y de Pérez de Brito. Compromisario por la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, Antonio Castro Lorenzo. Por primera vez en un ayuntamiento de la monarquía hispánica, no solo el síndico personero o el diputado del común pasan a ser elegidos censitariamente, sino todos los miembros de la corporación. Se pone fin al antiguo régimen, una semilla que se extiende años después a las 13 colonias del futuro Estados Unidos o a la Francia revolucionaria. 34 años después de esas revueltas tuvo lugar la Guerra de la Independencia Española. En ese conflicto se hicieron miles de prisioneros franceses, muchos de ellos acabaron en Canarias. De la presencia de esos prisioneros napoleónicos nos quedaron algunos apellidos y un importante legado humano. En la Guerra de Independencia de España contra los franceses se ganan batallas y se hacen miles de prisioneros. Son soldados que hay que alimentar y sostener. Esa necesidad es la que trae hasta nuestras islas a muchos de ellos. Aproximadamente 1000 prisioneros en Tenerife, 800 en Gran Canaria y 200 en La Palma. Estábamos en un momento cero total, había mucha hambruna y no era el momento de recibir a nadie ni de mantener a nadie. Entonces se invita a la población a ver quién quiere bueno, pues llevarse a su casa pues para hacer trabajos y para tal, ¿no? Y a partir de ese trabajo pues se produce la integración. El trabajo que más hicieron fue el de criados, pero a una gran variedad de actividades artesanales. Se convirtieron en los mejores artesanos. La documentación escrita de la época, manuscrita, habla de que eran buenos oficiales. Y así lo refleja en un tono entusiasta Domingo J. Navarro en sus memorias. Muchos de ellos fueron nuestros maestros en artes y oficios, pues no nos duele decir que en aquella época estábamos aún muy atrasados. Pero no todos logran encontrar un refugio entre familias isleñas. Muchos se convierten en mano de obra para los más peligrosos trabajos. En 1810-11 hay una epidemia de fiebre amarilla. A ellos se les ponen a retirar cadáveres, a ellos se les pone a cuidar de otros que tenían fiebres amarillas, a ellos se le ponen a hacer el cementerio de Las Palmas. Murieron, lo que se dice son 525. De esos 525, pues quizá 400 lo fueron por la epidemia, ¿no? Ripoche tuvo una importancia grande. A la primera pregunta dijo llamarse Juan Ripoche, que nació en el lugar de Frosset. Se casa con una viuda que había nacido en Telde. Desde muy pronto empiezan a haber relaciones con mujeres del país. Se convierte en un buen consignatario de buques. Mafiotti, por ejemplo, pues era timonel en un barco de los de Trafalgar, acaba creando la Escuela de Náutica de Santa Cruz y siendo su primer director. Ha dejado muchos legados. Primero un legado a cada una de las familias que son descendientes de ellos. La población canaria pues se nutre de inmigrantes, ¿no?, que entran a formar parte pues, del conjunto. Y contribuyeron a la mejora de la economía de nuestra tierra.
Conocemos ahora uno de los lugares más emblemáticos de Fuerteventura, la Casa de los Coroneles. Se encuentra en el municipio de La Oliva y durante muchos años se convirtió en residencia habitual de las familias más importantes de la isla. En 1979 fue declarado Monumento Histórico-Artístico. Ubicada en el pueblo de La Oliva, se llegó a decir que esta casona era la Alhambra canaria. Su construcción se remonta al siglo XVII y se convirtió en residencia habitual de los coroneles que gobernaban la isla. Aquí empieza a residir una parte de la familia de Betancuria hasta que en 1650 se crea una compañía militar que luego va a estar en La Oliva hasta finales del siglo XIX. Es un ejemplo de la arquitectura doméstica de Fuerteventura y una de las construcciones más importantes de todo el archipiélago. Fue la casa más rica de Canarias. Podemos imaginar todo lo que significó en arte, en sociedad. Se amplió hasta en 3 ocasiones y en su estructura esconde múltiples curiosidades. La fachada marca un orden muy claro y simétrico. Consta de 8 huecos por planta y una de las curiosidades es que para cumplir esa simetría algunas ventanas son falsas. Otra de las características es que la simetría de la fachada se ve partida por el portón de entrada y además conserva uno de los pocos escudos que quedan en Fuerteventura de la familia, que es el de la familia Cabrera. Influyó a que proliferaran los edificios de 2 plantas en la zona. De hecho, La Oliva fue una zona donde por metro cuadrado había más casas de 2 plantas, que eso le daba como un estatus al pueblo en sí. Una de las características era la variedad de usos que tenía el propio edificio. Servía como residencia de los nobles, gobierno de armas, terrateniente, sacristía, o sea que era como un multiuso, un edificio multiuso. Hoy en día su uso es bien distinto. En ella podemos encontrar exposiciones de artistas canarios y el objetivo del gobierno de Canarias es convertir esta joya patrimonial en un espacio multidisciplinar de referencia para la cultura. Tazacorte es el municipio más joven y pequeño de La Palma. A pesar de ello, cuenta con muchas historias que le convierten en un lugar con un interesante pasado. Una de esas historias es cómo fue su segregación de los llanos de Aridane. Tras la segregación del Paso años antes, el Pago de Tazacorte entendió que, dada su próspera economía, bien merecía obtener también la consideración de ciudad. Pensaban que el caciquismo llanense no atendía como debía a los habitantes de Tazacorte. Tazacorte tenía un gran futuro económico y veían que el Ayuntamiento de los Llanos no se preocupaba lo suficiente. Pedro Pérez Díaz, que estaba en Madrid y tenía un cargo importante en la administración, se ofreció a darle al pueblo de Tazacorte el título de ciudad. Cogió por sorpresa al caciquismo llanense y al diputado Pedro Poggio, que estaba en Madrid, y cuando se vinieron a dar cuenta, ya estaba en el boletín oficial, estaba publicado que Tazacorte tenía el título de ciudad. Pero la euforia duró tan solo 3 días, ya que las presiones políticas hicieron rectificar al monarca, que días antes había firmado el decreto. Se hicieron movimientos políticos para acabar con ese nombre de ciudad para Tazacorte y se le otorgó por errata a Tacoronte, que no lo había pedido. La indignación bagañeta se alargó 14 años después, hasta que el pueblo volvió a intentarlo con más fuerza aún, con mejor asesoramiento y más apoyos. Un economista, un cura, que parece extraño, pero un cura fue el que también logró ese movimiento del pueblo, respaldado casi el 95% del pueblo, lograr que Tazacorte fuera independiente del Pago de los Llanos. Una manifestación de alegría importante. Fueron a recoger a la comisión que fue a Madrid, una enorme caravana de coches la acompañó hasta llegar a Tazacorte. Durante todo el camino, fiestas, voladores, se callaron cuando pasaron por los llanos. Un poco de sensatez, de no ser demasiado provocadores, pero no hicieron sino llegar a Argual y volvieron otra vez los gritos. La fiesta siguió, esa noche, el día siguiente. Tazacorte ha sido mucho de luchar y por tanto las celebraciones después de la lucha son importantes. Está en sus genes el luchar, por lo que sea, por el deporte, por la música, por lo que sea. Tazacorte siempre lucha. El maestro Miguel Medina Quesada, presidente de la Unión Patriótica y uno de los impulsores de la segregación, se convirtió en el primer alcalde de Tazacorte. Un pueblo que ya, años después, obtuvo el título de villa y puerto que exhibe con orgullo.
La dependencia de la energía ha condicionado nuestra forma de vivir, pero muy pocas veces hemos visto a un barco convertido en central eléctrica. En Lanzarote, el barco de la luz ayudó durante 8 años a que la isla brillara aún más. Esta fragata especializada en la lucha antisubmarina de la Segunda Guerra Mundial y reconvertida en central eléctrica, primero llegó en 1962 al puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde permaneció 11 años en la dársena sur, suministrando energía a muchos tinerfeños. Pero, ¿cómo era la vida años antes en Lanzarote? Aquello de dar luz de las 7 de la tarde a las 12 de la noche, pues fue allá por los años 40 y pico, 50, poco a poco, pero ya se llegó a un cierto nivel en que se exigía, por ejemplo, tener la energía eléctrica las 24 horas. En 1964 se construye la central hidroeléctrica de Punta Grande, que también permitía potabilizar agua. Pero el progreso económico de la isla provocó que las centrales que había en aquel momento funcionando no daban abasto, como se diría, ¿no? Y hubo que traer ese barco que estuvo de 1973 a 1981. Pero era un barco, si se le puede llamar barco, con características especiales. Es un barco que no tiene hélice ya, o sea, es solamente un constructo eléctrico, o sea, no tiene capacidad como barco para gobernarse y demás. El barco no estaba completo, faltaba una parte de atrás, se veía por la forma que estaba cortado, que diríamos. Y es que un torpedo alemán lo había alcanzado durante la contienda mundial y fue remodelado en 1949 en Amberes. Una vez atracado en Arrecife, en Puerto Naos, se le añade un transformador mayor que es el que se fundó sobre el muelle y se conectó al barco y entonces pudo tener potencia y cogía precisamente toda la línea centro. Tal fue su importancia para la isla que herreros como Pablo Antonio, que tiene un museo naval, hizo una sobre el barco de la luz. Llevo ya 44 años y claro, toda la vida con los barcos y la fábrica, pues más o menos estando con los barcos, pues mira, me relajo haciendo maquetas. Pero se le pasó un detalle por alto. Hice el barco muy bien con su hélice y al final me dijeron que el barco no tenía hélice, que el barco era de la guerra y hubo una explosión y lo dieron por inútil al barco, no sé cómo se dice, y lo cortaron. Tras la mejora de la central eléctrica de Punta Grande, el barco dejó de suministrar energía a la isla. Por eso las últimas imágenes que se puede ver fotográfica del barco se ve como tantos cables que pasan del transformador al barco, del barco al transformador, o sea, porque solamente se había convertido en el generador de que funcione todo. Ahí, en 1981, terminó su luminosa contribución a la isla. 6 años más tarde, Antonio Lorenzo dibujaba esta viñeta sobre el barco de la luz. Y yo lo titulo Bendita tú eras, como siempre se dice de la Virgen, bendita tú eres. Esta es bendita tú eras, porque ya no tenía que estar ejercitando esa función de suministro de luz. Y un buen día, el viejo y cansado Nuestra Señora de la Luz, como mismo llegó a Tenerife y Lanzarote, se marchó, pausado, sin ruido, con mucha discreción, y probablemente así llegó a Cádiz, para ser internado en el Arsenal Naval de la Carraca, donde al parecer permaneció en su último tramo de vida. Oscuro final para tan luminosa existencia. El agua siempre ha sido el elemento a partir del cual se han asentado los pueblos. A lo largo de la historia, las ciudades nacieron y se desarrollaron cerca de ella. San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, no solo merece el nombre, sino que ha sido ejemplo de desarrollo en el abastecimiento desde su origen hasta las primeras décadas del siglo XX. La ciudad de Aguere nace en torno a una laguna. La historia marca su carácter indisociable con este elemento. Desde su fundación y con el paso de los siglos, la masa de agua de origen natural adquiere una importancia vital para la ciudad. Hoy en día queda el recuerdo, el punto donde se extendía esta laguna. De un gran charco, en una laguna de aguas estacionales que se nutría de los distintos arroyuelos de las montañas que circundan a la ciudad. Todos los testimonios que tenemos de ella es que era una laguna de apenas 1 metro de profundidad en la época de mayor caudal.
La laguna sufrió un proceso de drenaje hasta que se secó por completo. A este proyecto se le sumó garantizar el abastecimiento. Los pozos y galerías fueron la alternativa hacia una ciudad más moderna. Un ejemplo fue la construcción de los antiguos lavaderos. Era el lugar donde las mujeres o bien venían a lavar su propia ropa o le habían pagado para pagar la ajena. Y es de comienzos del siglo XVIII. Sobrevolando Aguere se observa la vinculación histórica de la ciudad con el agua y con los métodos para su extracción y transporte. Mecanismos como el Salto del Agua, localizado en la calle Molinos de Agua, o la antigua calle del Agua, lugar de la primera canalización y que hoy se le conoce como Nava y Grimón. El Remojo, en la que al parecer era la zona donde se trataba la ropa, hoy denominada Rodríguez Moure. Fuente Cañizares, Pozo Cabildo o Madre del Agua son algunos ejemplos. Plazas y parques con el agua como protagonista a través de mecanismos artificiales, pero hay otros puntos que en la actualidad siguen siendo nacientes naturales. Fuente Cañizares debe el nombre a un gobernador que sobre 1500 y pico hizo esa construcción. Era un manantial de agua y ahí hubo un abrevadero y también una fuente de agua para que la gente pudiera tanto surtirse de agua para las casas. Ahí está la profesión de aguadoras que se llevaban la agua a la casa. Rincones que han sobrevivido al paso del tiempo y que estos días se recuerdan con rutas guiadas, nombres que han girado y siguen teniendo relación con la ciudad de Aguere. No podemos celebrar el Día de Canarias sin recordar a todas esas personas que cruzaron el Atlántico de forma clandestina en los años 40. Buscaban una vida mejor en países como Venezuela o Cuba. En el Hierro muchas veces se producía la última parada antes de emprender el viaje. El nuevo Adán partió desde Orchilla, el Saturnino desde Las Playas y el joven Gaspar del Verodal. Más de 70 años después, 3 hijos de migrantes serreños nos cuentan 3 historias de supervivencia. Después de la guerra, pues se malvivía, entonces no estaba la emigración abierta y mi padre decidió irse a Venezuela. La salida que había era la emigración clandestina, ya que legalmente no podían emigrar. Vendió sus higos, él me contaba que sacó 8.000 pesetas de la venta, con el resto del dinero él se compró su vestidito, su traje nuevo. Él vino un mes antes de Las Palmas, y entonces él tenía 4 o 5 sacos de papa, una res salada y un cochino salado. Avisaron que venía la Guardia Civil y claro, ellos se iban clandestinos. Tuvieron que salir rápido el barco y mucha de la comida se quedó y del agua. Entonces lo pasaron muy mal. Se desplazaron aquí a las playas en busca para recoger el agua en el pozo de aquí de La Bonanza. Algunas de las personas que vinieron a acompañar a sus hermanos que embarcaban, pues en ese momento, sobre la marcha, decidieron embarcar. Ellos tardaron 29 días aproximadamente y encallaron en el Orinoco. Tardaron 2 meses en llegar a Venezuela, se les acabó la comida en el centro del Atlántico. Imagínate en un barco en medio del Atlántico y sin nada que comer. Corrió la voz, la noticia de que se habían comido a uno de los pasajeros, cosa que no era cierta, ¿no? La Guardia Nacional no los dejó desembarcar porque eran indocumentados, exactamente igual que está pasando ahora con las pateras cuando llegan. Estuvieron más de una semana, como 15 días metidos en el barco. Los detuvieron y fue llevado a la dependencia y le consiguieron trabajo. Al mes de estar allí estaba trabajando. Lo que quiere decir que a veces hay que ayudar a la gente. 160 reños, entre ellos Francisco Castañeda, Juan Acosta y Juan Pérez, llegaron vivos a las costas de Venezuela en 3 viajes que cambiaron sus vidas. Dejó su tierra, dejó a su familia por ir a buscar una vida mejor. Miseria, hambre y búsqueda de nuevos horizontes. Adiós, mi isla del Hierro querida, por una nueva vida. Yo tengo preparada la maleta, una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. De las 8 islas Canarias, La Graciosa ha sido la última en ser habitada. Su historia está vinculada a la pesca. De hecho, sus primeros habitantes llegaron atraídos por la instalación de industrias de salazón de pescado.
todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, el cierre de la última pesquería supuso el nacimiento de un pueblo, Caleta de Cebo. El mar que baña La Graciosa es vital para explicar la historia de la octava isla. Sus primeros pobladores, pescadores de Lanzarote, llegaron en la segunda mitad del siglo XIX. Aquí, en las factorías de salazón de pescado, encontraron su modo de vida. Año 1861. El Ministerio de la Marina le otorga al malagueño Rafael Capa Maqueda, segundo piloto de Indias, la concesión para instalar una industria pesquera en La Graciosa. Maqueda, cuando les vuelve a escribir y le dice qué construcciones están hechas allí. Francisco Hernández, historiador de la villa de Teguise, habla de uno de los escritos que Maqueda dirigió a la Junta Administrativa de La Graciosa y que reflejaría las primeras construcciones que se levantaron en la octava isla. Se han construido casas, almacén y otros útiles indispensables para el servicio y buen desempeño de la empresa. Una empresa que no prosperó. Maqueda falleció y los intentos por impulsar el proyecto fracasaron. Un nombre propio, Ramón de Silva Ferro, gallego, teniente de navío que residía en Londres con un ambicioso plan. Crear la industria de salazón y de pescado allí, incluso se adquirieron varios barcos. Es el año 1880. Ramón de Silva crea la Sociedad Anónima Pesquerías Canario-Africanas. La sociedad cuenta con un capital de 500.000 pesetas que un año después de su constitución prácticamente se había agotado con la compra en Inglaterra de 6 barcos con un coste de 400.000 de las antiguas pesetas. En la construcción de almacenes, viviendas, secadero se invirtió algo más de 23.000 pesetas. Es el único documento gráfico de una industria pesquera que en La Graciosa, por su cercanía a la costa africana, encontraba el lugar privilegiado para el desarrollo de la actividad. El clima, cómo era el fondeadero donde podían llegar los barcos, cómo era la sal que estaba al otro lado para el proceso de transformación del pescado. Pero la actividad pesquera que Ramón de Silva Ferro había iniciado 4 años antes se paraliza. En 1884, de Silva Ferro desaparece. Desapareció, lo que dicen en un abordaje que sufrió el barco el Pelayo. Francisco Hernández nos relata que el socio de Ferro liquida la compañía y dona a los trabajadores las instalaciones y los materiales de la factoría de salazón de pescado. Quiebra la fábrica, pero los operarios se quedaron en la isla y así nace el primer asentamiento de población de La Graciosa. En 1887 aparece ya incluida La Graciosa con el nombre de Caserío de La Graciosa. De la factoría de salazón solo queda el nombre con el que los gracioseros continúan llamando a la zona. Lo de la sociedad, que le decían la sociedad, la zona más antigua graciosa, se refiere a la sociedad donde estaba instalada los almacenes de salazón de pescado, ¿no? Aquí ven las chozas de los primeros pobladores construidas con piedra seca, restos de madera, materiales que arrastraba el mar. Aún resisten al paso del tiempo recordándonos una época que el ornitólogo británico David Bannerman a principios del siglo XX reflejó en varios manuscritos. La cabaña en la que pasamos la noche era una construcción de piedra que tenía 3 habitaciones bajas, una de las cuales estaba llena de pescado seco. Los gracioseros me impresionaron a primera vista porque poseen una tapa diferente de la gente de las islas principales. Dice, son superiores en lo físico y en lo moral, sumamente bien parecidos y estaban bien constituidos. Hombres y mujeres de la mar, el mismo mar que les dio los frutos para garantizar la supervivencia de los habitantes de La Graciosa. El escudo heráldico de algunos municipios contienen elementos representativos de la crónica del mismo. Es el caso de Hermigua, en La Gomera, que está inspirado en el siglo XVI, época en la que los ingenios azucareros se instalaron en Canarias. Introducida por los castellanos, se trata de la primera economía productiva que entró en la isla. Cañaverales, desburgadores, lealtador o purgado son algunos de los conceptos que formaron parte del léxico en los antiguos ingenios azucareros en toda Canarias. San Sebastián, Vallehermoso y Hermigua asumieron el peso de esta industria en La Gomera. Fue el primer cultivo, la caña de azúcar, el primer cultivo que introdujeron los castellanos una vez que empiezan a colonizar la isla. Eso fue debido a que el precio del azúcar era un producto de lujo para la dieta, para la economía europea. Y debido a su emplazamiento
geográfico y a sus características climáticas, Canarias, y en este caso Hermigua, pues reunían las condiciones óptimas. Parte de la historia que ha quedado reflejada en el escudo heráldico del municipio. La razón por la que el escudo de Hermigua tenga tantas alusiones históricas se debe a un historiador que lo diseñó, que fue Dacio Darias Padrón, y él con muy buen gusto pues recurrió a, digamos, a elementos históricos, un ingenio azucarero, uno de los dos tuvieron, y los 3 arroyos donde tomaban el agua esos 2 ingenios. Capítulo del que quedan estructuralmente algunos vestigios. Hablamos del Sendero del Azúcar. Lo que queda es la infraestructura, sí, el camino. Lo que son los ingenios, sí tenemos huellas, como es el antiguo solar del ingenio de las Casas, del Valle Alto, así como una gran piedra que se utilizaba para la producción del azúcar. Municipio construido sobre su crónica que 5 siglos más tarde la mantiene viva en el recuerdo. Este año, debido a la pandemia, ha tenido que ser suspendida la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro, que se volverá a celebrar en 2025. No es la primera vez que se aplaza esta festividad en honor a la patrona herreña. La bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro queda suspendida, ahora sí, de manera definitiva. La próxima cita será en 2025. Lo comunicaba esta mañana el obispado tras confirmarse que las condiciones sanitarias no permiten otra cosa. La Virgen de los Reyes, correspondiente al año 1937, en cumplimiento del voto, fue suspendida por 2 razones. De una parte, las obras que se estaban realizando en la iglesia matriz de la Concepción de Valverde. La restauración de la iglesia comenzó en el año 37. La iglesia estaba en mal estado, especialmente lo que era el techo y las columnas de la iglesia, y se necesitó arreglar pues estas 2 partes, al igual que el muro que está en la zona de acá, en el lado norte, que también estaba cayéndose. Entonces, debido a la escasez también de materiales y de recursos económicos, duró 2 años esa restauración, que se fue realizando con la ayuda de los vecinos, también de la Cofradía de la Virgen de los Reyes en ese momento, y también de las instituciones civiles y militares que colaboraron pues con sus recursos para poder restaurar pues la iglesia durante esos 2 años, tanto reforzar el techo que se estaba cayendo, las columnas y también el muro del lado norte. El hecho de que se desarrollara por ese tiempo la guerra civil supuso que no hubieran hombres suficientes para el traslado de la imagen en su largo recorrido desde la dehesa a la villa de Valverde. Esto llevó a las autoridades a la suspensión ese año de la bajada. Dicen que la bajada es un gran ejemplo de lo que es el Hierro, con sus cosas malas, como los piques llevados al absurdo, pero con tantas buenas, los piques sanos, la devoción, los sentimientos, la idiosincrasia, la costumbre, el esfuerzo, las promesas, la hospitalidad, la iconografía, el color, los sonidos, el camino y, claro, la Virgen. Vinieron a Canarias en 1925 para grabar las costumbres y tradiciones de las islas. Les hablamos del equipo de la Fox que filmó las que son, a día de hoy, las imágenes más antiguas del archipiélago, descubiertas hasta la fecha. En Lanzarote, además, no solo recorrieron la costa, sino que penetraron en el interior de la isla. Antes aquí no había nada, nada. Sabemos que nuestras islas han cambiado, pero ahora además podemos verlo. La Fox le encargó al cámara Ben Miggins y a su ayudante que hicieran un reportaje de Canarias. Hoy podemos ver el molino de Yaiza hace un siglo. Sus aspas giran y efectivamente no había nada. Y aunque hay zonas urbanas que han crecido, otras no lo han hecho tanto. En el caso de Lanzarote, las imágenes tienen un valor histórico porque vemos a los correillos cuando abastecían de agua a la población, la cantidad de camellos que había para cargar incluso el agua también, y los burros, y luego el interior de la isla, como puede ser Aría y otros municipios, que hasta hace poco, hasta los años 40 o 50, no se volvieron a filmar. Son las más antiguas que se tienen de la isla y fueron descubiertas por investigadores de Tenerife. Muy desordenado, que estuvimos a punto de desistir porque lo primero que nos encontramos fue imágenes de un canario en una jaula varios minutos, dando el canario girando alrededor de la jaula sin mayor interés.
Pero no desistieron y lograron ordenar los 11 rollos de 1 hora de duración que proporcionó la Universidad Estadounidense del Sur de Carolina. Se trata de los descartes de una película que por ahora no se ha localizado. Estamos haciendo gestiones en Estados Unidos, se paró un poco por el confinamiento y la pandemia, pero la idea es que tenemos fe en que van a aparecer y es posible que aparezcan incluso imágenes más antiguas que estas. Es un tesoro visual, el más antiguo que se conozca, filmado en 1925, cuando Lanzarote tenía apenas 22.000 habitantes, entre ellos este joven ganadero o esta campesina que ni se podía imaginar que casi 100 años después estarías tú viéndola sonreír. Miguel de Unamuno es una de las figuras literarias más importantes de nuestro país. En 1924 fue desterrado a Fuerteventura por sus críticas a Primo de Rivera. Apenas estuvo 3 meses en la isla, pero su admiración por la tierra majorera quedó plasmada para siempre en su obra. Unamuno viene confinado, deja a su familia, viene obligado a Fuerteventura. Don Miguel ya venía recomendado a mi familia aquí. Un médico de Madrid era médico de Don Miguel y a la vez fue médico de mi bisabuelo. Entonces, cuando se enteraron que la desterraron aquí, se pusieron en contacto con mi familia para que la atendieran a Don Miguel. Llega y en marzo del 24 y los primeros días dice esta desafortunada isla. En 4 días, del 12 al 16, ya escribe esta afortunada isla. Yo creo que Fuerteventura da con Unamuno y Unamuno da con Fuerteventura. El primero que la puso en el mapa del mundo y el primero que vio belleza, porque hasta ese momento y mucho tiempo después aún fue una isla, como sabes, para el destierro, supuestamente porque era un sitio muy poco atractivo. En cambio, don Miguel Unamuno tuvo la capacidad, la gran sensibilidad de ver belleza en Fuerteventura. Hay un antes y un después en la literatura de Unamuno, en sus ensayos. De Fuerteventura extrae todo, la tierra, la tabaiba, la ulaga, en todo ve belleza, todos los elementos de la isla, incluidas las personas, las magnifica y las lleva a la literatura. Siempre en mi casa, en mi familia, se ha nombrado la figura de Unamuno con muchísima admiración y también con muchísimo cariño. Para ser amigos uno tenía 20 y tantos años y otro tenía 50 y tantos o 60 años, pero entablaron una amistad que duró hasta la muerte de ambos. Es la habitación donde duerme Miguel de Unamuno y esta cama es la que su amigo Ramón Castañeira cede a la fonda para que sea usada por Unamuno. Se siente agradecido con la isla, con lo que le ha dado la isla a nivel literario, a nivel humano. Y la pena que no siguiera viviendo, porque en vista de los disparates que se están sufriendo el patrimonio natural de Fuerteventura, sería una figura que seguro que reivindicaría la conservación de nuestro patrimonio natural que tanto admiró don Miguel. A finales de abril de 1963, tras grabar su primer disco de estudio, 3 jóvenes de Liverpool llamados George, Paul y Ringo decidieron pasar unos días de vacaciones en Tenerife. Fueron sus últimos días de descanso como personas anónimas. Meses después, los Beatles arrasarían con su música en todo el planeta. Sin John Lennon, el grupo pasó 10 días en el norte de la isla, donde aún se les recuerda. En la primavera de 1963, este Austin Hill Express se convirtió en auténtica historia del rock. Durante algunos días fue el vehículo en el que se movieron 3 jóvenes de Liverpool por Tenerife, Paul, George y Ringo. Antes de llenar teatros y de ser perseguidos por histéricos adolescentes, los Beatles disfrutaron de unas vacaciones en el norte de la isla. Sus vivencias y anécdotas las recoge en su libro Los Beatles en Tenerife el historiador Nicolás González Lemus, quien aún lucha para que esta historia no quede en el olvido. Los Beatles acababan de grabar en Inglaterra el disco Please Please Me. Antes habían triunfado, bueno, relativamente con un disco que se llamaba Love Me Do, a finales del 62. Estuvieron aquí finales de abril y principios de mayo del 63, de 1963. Y obedece sobre todo a una invitación de una, según dice y reza en el libro, de una amiga común, que es Astrid, que es alemana. Se establecieron en la montañeta, en Los Rabejos exactamente, en una casa del padre de Klaus Bormann, que era un fotógrafo alemán. Aquí estuvieron Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. No estuvo John Lennon.
Y la fotografía más famosa, la que mucha gente conoce, es aquella que tiene los pies cruzados aquí, con las camisas. Un tal Guillermo se había enterado de que los Beatles iban a venir o vinieron a Tenerife. Y bueno, fuimos al puerto de la Cruz y tal, pero no sabíamos que estaban en Los Realejos, que era donde realmente se hospedaron en casa de Klaus Burman. Y casi Tenerife y Puerto de la Cruz es famoso por acabar con uno de los Beatles antes de ser famoso. Porque Paul McCartney, pues en la playa de Martianes se estaba ahogando prácticamente, que él intentaba hacer aspavientos y que ni Ringo ni John se daban cuenta. Y el hombre quedó traumatizado por aquel incidente en la playa. La más famosa es la de que no lo dejaron actuar justamente aquí detrás, en el Lido. Pretendieron subirse al escenario para tocar y no los dejaron. Que como que eran unos bichos raros. La autoridad pertinente en aquella época, que estamos hablando de la dictadura, pues no lo permitió. Mis padres me mandaron a Inglaterra para lo típico, a un colegio para aprender inglés. Amigos que teníamos cuando salíamos, que habíamos hecho, oye, que para ir a ver a los Beatles, Me empezaron a entusiasmar y digo, pues venga, pues vamos y tal. Total que nos fuimos a Londres. Cuando empiezan a tocar los Beatles, aquello ya era para una persona decir, bueno, pero estoy en otro mundo, esto es otro mundo. O sea, ya digo, las chicas se caían. Terminamos nuestro recorrido por la historia de las islas, un territorio que sigue recordando su pasado y mirando hacia el futuro. Lo seguiremos haciendo desde un archipiélago que además nos ofrece un auténtico tesoro medioambiental. ¡Feliz Día de Canarias!